Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Como creo que la mayoría de ustedes saben, soy maestro en la escuela y creo que todos reconocen que una cosa que los maestros escuchan mucho son las excusas. Y en mis 15 años de enseñar he escuchado muchas excusas diferentes, muchas excusas interesantes, y aún esta semana uno de mis estudiantes no entregó su tarea. Y me estaba diciendo que la razón era porque estaba ahí en su cama haciendo su tarea, una cosa que no animo a los estudiantes a hacer. Pero tenía toda su tarea, no sé cómo, pero toda la tarea de todas sus clases ahí esparcido en su cama. Y estaba ahí con su gato y tiró algo a su gato para enojarle, y el gato se enojó y fue a la cama y mojó todo lo que estaba ahí. Pueden imaginarse cómo mojó todo. Pero dijo, como todo estaba mojado, toda su tarea ya no lo podía entregar. Y siempre hay excusas, ¿verdad? Siempre queremos dar excusas por no cumplir nuestras responsabilidades. Pero en la vida, tristemente, hacemos lo mismo con Dios. Siempre tenemos excusas porque no pudimos hacer su voluntad. Siempre tenemos excusas porque pecamos en contra de Él. Y aquí en Génesis capítulo 19 vemos una historia terrible y vemos diferentes excusas que hicieron las personas y cómo nosotros podemos aprender de esas excusas. Y la cosa más importante creo que podamos aprender es simplemente eso. Confianza en Dios quita las excusas para el pecado. Si en verdad creemos en lo que Dios dice, va a quitar todas las excusas que damos para el pecado. La razón por qué damos excusas por pecar es porque en verdad no confiamos que Dios sabe mejor, y que Dios es poderoso y que Dios puede librarnos del pecado. Entonces vamos a seguir leyendo aquí en Génesis capítulo 19. Ya leímos acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Leímos acerca de los yernos de Lot que se burlaban de él y creían que él estaba burlándose con ellos, y se quedaron en Sodoma y Gomorra destruidos. Vimos tristemente aún la esposa de Lot quería regresar y se volvió atrás y Dios la juzgó. Y ya se queda solamente Lot con sus dos hijas. Ya todo el resto de su familia ha sido juzgado por Dios y ya no solamente queda Lot y sus dos hijas. Y ya estamos aquí en versículo 30 de Génesis 19. Génesis 19, versículo 30. Y dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Si recuerdas de la semana pasada, Lot había pedido específicamente a los dos ángeles si podría ir a Zoar, porque pensó, no quiero irme muy lejos de Sodoma y Gomorra, entonces puedo solamente quedarme en esa ciudad cerca, aunque sí también es pecaminoso, a lo mejor no tan malo como Sodoma y Gomorra, y Dios le concedió eso. Pero no sabemos por qué, probablemente viendo la destrucción de Sodoma y Gomorra, finalmente, a lo mejor viendo la muerte de su esposa, finalmente pensó, yo quiero alejarme lo más posible. Estaba leyendo un comentario que hizo una observación que creo que fue muy interesante. ¿Dónde hubiera sido el mejor lugar para Lot para ir? Y yo nunca había pensado en eso, pero creo que el mejor lugar sería con su tío. Si quería estar seguro, si quería estar bajo la bendición y la protección de Dios, el mejor lugar para ir
sería ir con su tío Abraham, quien él sabía que amaba a Dios y estaba andando con Dios. Y a lo mejor si habría ido con su tío, habría tenido más protección y las cosas que pasaron a lo mejor no hubieran pasado. Pero parece que a lo mejor avergonzado, sabiendo que había alejado del Señor, a lo mejor todavía queriendo agarrarse un poco a su pecado, sabiendo que su tío no iba a aprobar de todo lo que iba a hacer, decidió quedarse en una cueva. Y vemos en versículo 31, dice, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Vemos aquí que la hija mayor, está diciendo en verdad lo que es una mentira. Es obvio que no es cierto que dice no queda varón en la tierra. Todavía había muchos varones en la tierra. Sí, Sodoma y Gomorra estaban destruidos, sí, sus esposos estaban destruidos, pero todavía había más varones en la tierra. Pero el diablo y sus propios deseos estaban poniendo ese pensamiento en su corazón. Y si piensas en ellas, sus esposos o comprometidos ya estaban muertos. Como ellos dicen, su padre ya era viejo y ellos piensan a lo mejor pronto va a morir. Su madre ya estaba muerta y en esa sociedad para una mujer soltera, sin padre, sin esposo, sería sumamente difícil para sobrevivir. Entonces ellos piensan, para poder sobrevivir necesitamos hijos para que cuando nosotros ya ponemos un poco mayor hay alguien para cuidarnos. Entonces ellos deciden hacer algo muy pecaminoso, pero todo se basa en el hecho de que no confían en Dios para suplir sus necesidades. Ellos piensan, nosotras, si nuestro padre muere, y nosotros ya somos viejas, sin esposas, sin esposos, sin hijos, entonces no hay otro recurso, tenemos que pecar para guardarnos en el futuro. Y la primera cosa que vemos aquí, que tenemos que aprender, es que tenemos que creer las promesas de Dios en vez de las mentiras del diablo. Tenemos que creer las promesas de Dios en vez de las mentiras del diablo. Dios dice que si le seguimos a Él, Él nos va a cuidar. Él nos va a guardar. El diablo dice, no. Hay situaciones donde tú tienes que pecar. Si no pecas, toda tu vida va a ir para abajo. Dios no es bastante poderoso, bastante bueno para poder suplir nuestras necesidades. Y tenemos que escoger. Vamos a creer a Dios, que no tenemos que pecar, que si seguimos a Él y confiamos en sus promesas, Él suplirá nuestras necesidades, o vamos a creer el diablo. Este semestre allí en la escuela estoy enseñando un curso que se llama la ética. Y en la ética hablamos de diferentes situaciones y en la universidad también yo tomé esa clase en la universidad y recuerdo cuando yo la tomé en la universidad, siempre nos dieron situaciones que parecían imposibles no pecar, no hacer una cosa terrible. Y una de las situaciones más famosas en la ética es que hay un tren y ese tren está yendo en un carril y enfrente del tren, alrededor de una curva, hay 10 personas por alguna razón que están ahí en el carril y no pueden salir por alguna razón. Y entonces, pero en ese mismo lugar hay una división y el tren puede ir en otro carril donde solamente hay 2 personas. Y tú estás allí en una estación y tienes una palanca y puedes jalar esa palanca y hacer que el tren va para el otro carril, pero jalando la palanca vas a asegurar que matas a las otras 2 personas, ¿verdad? O puedes dejar el tren seguir en su camino y matar a las 11 personas. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a jalar la palanca y matar a 2 personas o vas a solamente dejar el tren ir y matar a 11 personas? Entonces siempre hay esa pregunta y ¿qué podemos hacer? Y muchas veces en la vida nosotros queremos pensar que cada decisión es así. Hay 2 decisiones y las 2 solamente, la única opción que tengo es pecar.
No hay otra opción. Voy a matar a 2 o voy a matar a 11, entonces solamente voy a escoger el mal menos mal, ¿verdad? Que no es tan malo como el otro malo. Y pensamos, hay situaciones donde no hay otra opción, yo tengo que pecar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? En 1 Corintios 10:13, un pasaje muy conocido. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En esas clases de ética hablan mucho de la mentira y del hecho de que a veces uno tiene que mentir y aún hay muchos cristianos que dicen que en unas situaciones extremas uno tiene que mentir. Pero también hablan de una de las situaciones verdaderas. Hace unos años nosotros leímos con los jóvenes la historia de Corrie ten Boom, quien fue una persona que ayudó a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial y a su familia guardó a muchos judíos de los alemanes que querían matarlos. Y una vez ellos estaban cuidando a los judíos y tenían una puerta en el suelo donde guardaban los judíos debajo de la mesa donde comieron. Y vinieron los alemanes y dijeron, hemos escuchado que ustedes tienen judíos. ¿Dónde están los judíos? Y la hermana de Corrie ten Boom siempre dijo, yo nunca voy a mentir. No importa, yo confío que Dios va a proteger. Y ella dijo, están debajo de la mesa. Y los alemanes dijeron, no, está bromeando. Y no miraron debajo de la mesa. Pues buscaron todo el resto del lugar, pero no encontraron a los judíos y salieron enojados. Pero ella dijo, yo no voy a mentir. Yo voy a confiar que Dios, si quiere protegerlos, puede protegerlos. Y eso es exactamente lo que pasó. Y el hecho es que para la mayoría de nosotros nunca vamos a tener que enfrentar una situación de jalar una palanca para matar a 2 o 11 personas. Pero siempre queremos pensar, bueno, en mi situación, cada vez que he pecado es por esa razón. Es una situación imposible que yo tenía que pecar. Pero en verdad lo que estamos diciendo es que 1 Corintios 10:13 no es verdad. Que sí es verdad para los otros, pero para mí fue imposible. Yo tenía que pecar. No había otra opción. Y pensamos, muchos, por ejemplo, dicen, bueno, yo sé que no debo gritar, no debo enojarme con otras personas, pero hay veces cuando no hay otra manera. Si no peco, si no me enojo, entonces mis hijos no van a escuchar. Entonces por eso grito a mi esposa, por eso grito a mis hijos, porque no escuchan de otra manera. Es la única manera para hacerles obedecer. Y pensamos que eso es tenemos que pecar. Yo tengo que enojarme. No hay otra opción. Otras personas dicen, bueno, yo tengo que entrar en más y más deudas porque yo tengo que vivir de tal estilo de vida. Yo tengo que tener esa ropa. Yo tengo que tener un nuevo carro. Yo tengo que tener esas cosas. Y si no tengo esas cosas, no puedo vivir. Y mentimos y pensamos, yo tengo que vivir así. Yo tengo que vivir en deudas cuando el Señor dice que no. Otros, muchas veces los jóvenes dicen, bueno, yo sé que no debo desobedecer a mis padres, pero es que mis padres me dan reglas que son imposibles para obedecer. Es decir, nadie jamás podría limpiar su cuarto cada día. Eso es imposible. Entonces, con esas reglas imposibles, yo no puedo obedecer a mis padres. Tengo que desobedecer. Otras personas dicen, bueno, yo sé que no debo mentir, pero si no miento un poco a mis clientes, entonces nunca voy a poder tener negocios y tengo que por lo menos decir unas mentiras aquí y allá para poder suplir mis necesidades. Si no voy a poder vender algo a ellos. Otros dicen, bueno, yo sé que no debo preocuparme, yo sé que debo echar todos mis cuidados al Señor, pero no entienden, es imposible. Yo no puedo no preocupar.
Dios no puede ayudarme con eso. Otros dicen, yo sé que no debo trabajar todos los domingos, pero si no trabajo todos los domingos, Dios no va a proveer por sus necesidades. Pero cada cosa estamos diciendo que la palabra de Dios no es bastante, no es verdad. Y el diablo pone esas mentiras en nuestra mente, igual como las hijas de Lot. No hay otro varón en toda la tierra. Si no hago ese pecado, entonces nadie me va a cuidar cuando ya soy mayor. Entonces vemos que tenemos que creer las promesas de Dios en vez de las mentiras del diablo. Marcos 4:19 dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Está hablando aquí del sembrador, ¿verdad? Y que cuando escuchamos la palabra de Dios, las mentiras del diablo vienen a nuestro corazón y dicen, no, pero yo tengo que tener ese dinero. Yo tengo que tener esas cosas. No puedo vivir sin esas cosas. Y ahogan la palabra. Y tenemos que escoger, vamos a creer lo que Dios dice. No hay tentación que nos ha sobrevivido, que no es común a Dios y que con cada tentación nos dará un escape. O vamos a creer la mentira del diablo. No, yo tengo que pecar en esa situación. No hay escape. No hay otra manera. Tengo que pecar. Confianza en Dios quita las excusas para el pecado. Cree las promesas de Dios en vez de las mentiras del diablo. Regresando a Génesis 19, seguimos leyendo en versículo 32. Dice, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche. Y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Aquí vemos obviamente una cosa tan horrible. Pero ¿cómo aprendieron ellos a tomar ventaja de su padre? A usar su padre para sus propios deseos. Bueno, ¿qué acaba de hacer su padre el día anterior? Cuando hubo problemas, dijo a los que querían abusar de los ángeles, toma mis hijas. Él mismo había tratado de usar a sus hijas como instrumentos para calmar a ellos. Entonces, ¿cómo nos sorprendemos que ellos le usaron a él? ¿Dónde lo aprendieron? Lo aprendieron de él. Y pensamos, bueno, ellos están usando a Lot, pero ellos no forzaron a Lot a tomar. Eso fue su decisión. Y aún tomado, todavía tenía que tener algún sentido de lo que estaba pasando. Pero el hecho es que nos muestra aquí otra vez, lo vimos con Noé, pero vemos la tontería de estar bajo la influencia de alcohol y las cosas horribles que personas hacen cuando dejan a otra sustancia controlar su mente. Y por eso tenemos que tener tanto cuidado de, como dice Efesios, de estar llenos del Espíritu en vez de embriagados con vino. Porque si no, es muy fácil caer en tentación. Pero vemos aquí como no confiaron en la palabra de Dios, ellos decidieron hacer las cosas de su propia manera. Es interesante que se dice que aún los peores durante ese tiempo, aún las personas seculares, todos ellos dijeron que dormir con su padre era malo. Entonces, ni aún los del mundo creían que eso era bueno. Entonces, esas dos mujeres, ellas sabían que lo que estaban haciendo no agradaba al Señor.
No había duda que ellos sabían eso. Por eso tenían que emborrachar a su padre. Pero ellos pensaron, es la única manera. Para poder guardar nuestro futuro es la única manera. Entonces la segunda cosa que vemos es no solamente tenemos que creer las promesas de Dios en vez de las mentiras del diablo, pero tenemos que obedecer los mandatos de Dios en vez de hacerlo de nuestra propia manera. Siempre queremos tomar las cosas en nuestras propias manos y pensar, yo tengo que resolver esa situación. Yo tengo que hacerlo de mi manera. Yo sé que Dios ha dicho eso, pero no creo que eso va a funcionar en esa situación. Yo tengo que hacerlo de mi manera. Y Dios está diciéndonos, advirtiéndonos, escúchame, mi manera es mejor. Pero nosotros pensamos, no, Dios, no confío en ti, yo tengo que hacerlo de mi manera. Yo recuerdo cuando era niño, muchas veces fuimos a Ohio, de donde es mi padre, para visitar a mis abuelos y a mis tíos y tías. Y no sé por qué, pero siempre recuerdo que siempre fuimos en avión hasta la ciudad más cerca de mi padre, que se llama Cleveland, Ohio. Y allí en Cleveland hay una carretera, no sé si todavía está ahí, no he estado allí por 15, 20 años más, creo. Pero antes había en la carretera mayor que salía de Cleveland, había una curva muy, muy peligrosa. Y yo creo y recuerdo que siempre cuando íbamos a la casa de mis abuelos, siempre había rótulos grandísimos con muchas luces y señales diciendo baja de velocidad, el límite de velocidad, no sé, 35 millas por hora, algo así. Y pregunté a mis tías, ¿por qué hay tantas luces y rótulos tan grandes ahí? Y ellos siempre me dijeron, bueno, es que en el pasado muchas personas han muerto en esa carretera. Y aún con todos los rótulos, aún con todas las luces, ellos pensaron, bueno, esos rótulos son para otras personas. Yo no tengo que obedecer. Y sabe que en Ohio hay mucho hielo en las carreteras durante el invierno. Entonces, muchas veces iban de muy alta velocidad pensando, bueno, yo tengo que llegar al trabajo, yo tengo que llegar a la casa, yo tengo que ir a ese lugar y no puedo bajar de velocidad. Y pensaron, no tengo que obedecer la ley. Y por esa causa, muchos cada año murieron en esa carretera. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos lo mismo? Yo sé que Dios está diciéndome con rótulos grandes en la palabra de Dios, no hagas eso, no hagas eso, hagas eso. Y nosotros pensamos, bueno, eso es bueno para otros, pero no entiendes, yo tengo que hacerlo de mi manera. Mi manera es mejor que la manera de Dios. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Dice así la palabra de Dios empezando en versículo 7. Hebreos 3 y versículo 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca para el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa
de incredulidad. Vemos aquí que está hablando obviamente de los israelitas en el desierto. Y como vez tras vez Dios les dijo, voy a proveer por ustedes, voy a cuidar de ustedes. Y ellos dijeron, no, queremos regresar a Egipto. No, queremos regresar a Egipto. Y finalmente están ya para entrar en la tierra prometida y vienen los espías y dicen, oh, es una tierra buenísimo, tiene muchas cosas buenas, pero hay gigantes. Y Josué y Caleb dicen, Dios estará con nosotros. Él prometió, si le obedecemos, Él nos va a dar la victoria. Pero los otros 10 dijeron, no, es imposible. No podemos obedecer a Dios. Vamos a ser destruidos como hormigas delante de ellos. Y la mayoría creyeron no a Dios, sino siguieron su propio corazón. Y dijeron, no podemos hacerlo. Y por eso Dios se disgustó de ellos y cayeron en el desierto y no entraron, sino Josué y Caleb, quienes creyeron en Dios. Y esa creencia en las promesas de Dios les dio a obedecer a Dios aun cuando fue difícil. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Dios nos dice, tenemos que estar contentos en cualquier situación. Eso es muy difícil, especialmente cuando las cosas no van muy bien. Cuando no tenemos la salud, o no tenemos la fuerza, o no tenemos el dinero que queremos tener. Y nosotros a veces decimos, no, es imposible estar contento en mi situación. Pero Dios dice, si yo estoy contigo, y tenemos que hacer la decisión. Dios nos dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero nosotros decimos, bueno, eso es bueno para los tontos ahí, pero yo sé tomar las decisiones correctas. Yo no necesito el consejo de otros. Ignoramos el consejo de otros, no buscamos el consejo de otros. Dios nos dice que debemos descansar. Necesitamos un día de descanso, necesitamos ese tiempo de descansar. Y a veces nosotros decimos, no, yo soy Superman. Yo no necesito descansar. Dios nos dice que debemos perdonar. Pero nosotros decimos, bueno, si yo perdono a otros, ellos me van a seguir maltratando. Entonces yo no puedo perdonarles. Yo tengo que tener venganza de ellos para enseñarles que no me pueden tratar así. ¿Por qué? Porque Dios no va a poder darles la venganza. Yo tengo que hacerlo. No puedo obedecer a Dios. Dios nos dice que debemos orar, pero nosotros decimos, bueno, yo he orado y nada ha pasado, entonces ya tengo que hacerlo de mi manera. No puedo confiar que Dios puede contestar la oración. ¿Y cuántas veces, como las hijas de Lot, nosotros pensamos, yo sé lo que Dios ha dicho, pero yo voy a hacerlo de mi manera? ¿Por qué? Porque no confío que Dios está en control, que Dios pueda cumplir sus promesas. Confianza en Dios quita las excusas para el pecado. Y para terminar, regresando a Génesis 19, vemos los resultados del pecado. Génesis 19, otra vez, versículo 36. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Ya vimos hace algunos capítulos del pecado de Abraham, cuando él hizo lo mismo, ¿verdad? Y no confió en la promesa de Dios, y él tomó a Agar y tuvieron un hijo. Y de allí, de Ismael, salieron los árabes, ¿verdad? Y aquí vemos otro pecado. ¿Y qué son los resultados? ¿Protección, bendición? No. Guerra, problemas. Esas dos naciones llegaron a ser espinos en los lados de los israelitas. Y las dos naciones, por casi toda la historia, causaron problemas, hasta el punto que cuando los israelitas estaban escapando a Egipto, que fueron esas dos naciones que trajeron muchos problemas. Los de Moab trataron de maldecir, Dios les guardó con Balaam, y entonces ellos enviaron a sus mujeres para seducir a los israelitas y causaron mucho pecado entre los de Israel. Luego los de Amnón, lo mismo, con mucho
guerra en contra de los de Israel hasta el punto de por causa de esa maldición que hicieron esas dos naciones. Nos dice en Deuteronomio capítulo 23 y versículo 3, hablando de esas dos naciones descendientes de Lot. Deuteronomio 23:3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Peor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Vemos que por causa del pecado, ellos pensaron que todo iba a salir bien, pero como siempre, cuando tratamos de tomar todo en nuestras propias manos, resulta mucho peor que antes. Y eso es exactamente lo que vemos. La última cosa, no solamente creer las promesas de Dios en vez de las mentiras del diablo, obedecer los mandatos de Dios en vez de hacerlo de mi manera, pero si queremos confiar en Dios y quitar las excusas, vamos a poder gozar de la bendición de Dios en vez de sufrir las consecuencias del pecado. Ellos no querían confiar en Dios, dieron excusas y sufrieron por generaciones. Pero cuando confiamos en Dios y quitamos las excusas, hay bendición. Y lo mejor de todo eso es, vemos que esas dos mujeres, habiendo perdido a sus esposos, escojan no obedecer a Dios, no confiar en Dios, dan excusas y resulta en mucha maldición. Pero una descendencia de ellas, una que estaba bajo la maldición de Dios, estaba en una situación muy similar. ¿Cómo se llamaba? Ruth. También era de Moab. También había perdido su esposo. También estaba soltera. Pero en vez de desconfiar en Dios y hacer excusas y entrar en pecado, ella escoge seguir a Jehová y confiar en las promesas de Jehová. ¿Y qué pasa? Dios provee un esposo para ella. Pero no solamente eso, pero de ella viene David. Y no solo David, pero el Salvador del mundo, Jesús. ¿Por qué? Porque ella escogió no hacer excusas para su pecado, sino confiar en las promesas de Dios, y de la maldición vino bendición. Y así puede ser con cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a escoger? Siempre habrá excusas que podamos hacer para no obedecer a Dios, para pecar. O podemos decir, Señor, yo sé que es sumamente difícil, pero confío que tú eres más poderoso. Y tú has prometido que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humano, común al hombre, y que con cada tentación habrá escape. Entonces yo voy a confiar que tú puedes obrar, aun con milagros si es necesario, si estoy dispuesto a obedecer aun cuando sea difícil. Que no seamos como las hijas de Lot, que no hacemos excusas para nuestro pecado, sino que confiamos en las promesas de Dios para quitar esas excusas y seguir al Señor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta historia que, aunque no nos gusta, necesitamos escuchar. Una historia tan triste de un padre que perdió todo. Un padre cristiano, pero por entregarse al mundo y por no criar a sus hijos en las cosas del Señor, sus hijas llegaron a ser aún mucho peor que él. Lastimosamente así es muchas veces. Los padres que aún son salvos, pero no se consagran completamente al Señor, lastimosamente a veces los hijos llegan a ser aún peores.
Pero gracias también porque eres misericordioso y que puedes levantar a personas como Ruth, que no hicieron excusas para su pecado, sino confiaron en ti. Ayúdanos a nosotros a no ser como las hijas de Lot, sino como Ruth, quien buscó al Señor y confió en sus promesas, y que Dios la usó grandemente para llegar a estar tener como uno de sus descendientes el Salvador del mundo, Jesús. Señor, ayúdanos a buscarte a ti con todo nuestro corazón, para en verdad confiar en tus promesas, confiar en tu palabra, en verdad creer que tú puedes librarnos de la tentación. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.